Patagonia, y en el 2012 comencé a trabajar con Global Penguin Society en educación. Hoy en día dirijo el programa educativo de GPS, y creo que la educación es un pilar muy importante dentro de las organizaciones, de las ONG, para poder trabajar en conservación. Bueno, comparto la misma pasión con ustedes, uno también de los motivos por los cuales me vine a Madrid es para bucear. Me gusta mucho la apnea, puntualmente, me parece un deporte muy lindo, así que bueno, tenemos muchas cosas en común también. Bien, voy a comenzar, a ver, vamos a correr esto acá. Ustedes me dicen si pueden ver la presentación, ahí se ve mejor, ¿no? Para los que, bueno, quieren un poquito más de información y saber qué es Global Penguin Society, es una organización internacional que promueve la conservación de todas las especies de pingüinos del mundo. Y trabajamos con tres componentes, desarrollando ciencia aplicada a la conservación, que ahora después vamos a hablar un poquito más de eso. También trabajamos en la protección de los hábitats a través de los lineamientos de manejo, ¿sí?, de los mismos, y a través de la educación ambiental, como recién les comenté. Bueno, para introducirnos al mundo de los pingüinos son aves realmente increíbles, aves marinas, que pasan el 80% de su vida en el agua, en el mar, perdón, y por ejemplo el pingüino de Magallanes puede, en un año, viaja hasta 15.000 kilómetros recorriendo el océano Atlántico en busca de su alimento. Son aves que no pueden volar, como ya saben, y sus ancestros se cree que están emparentados con los mismos ancestros que dieron origen a los petreles, y también a los albatros, que son otras aves marinas que sí pueden volar. Esto más o menos hace 60 millones de años, ¿no? Luego fueron evolucionando y encontraron un nicho marino, el cual pudieron especializarse en el buceo, ¿sí? Y brevemente me gustaría mencionarle algunas cosas que a mí me parecen muy interesantes sobre las adaptaciones que tienen los pingüinos, ¿no? Principalmente sus plumas, no sé si saben, pero las plumas, la estructura que tienen las plumas, les confiere la impermeabilidad, ¿sí? Las plumas tienen del raquis principal, salen filamentos, y de esos filamentos, no sé si se puede ver bien en la foto, salen otros filamentos secundarios. Esa estructura es lo que a ellos les permite que el agua no penetre a través de las plumas y no toque la piel, ¿sí? Y aparte se disponen en el cuerpo, una superpuesta sobre la otra, y se genera una capa de aire entre las plumas y la piel. Eso ayuda a la flotabilidad de los pingüinos, ustedes deben saber bastante de eso, y también funciona como una capa aislante, ¿sí?, que tiene propiedades térmicas, porque ellos pueden pasar 6 meses en el mar, y obviamente no tienen necesidad de salir a la tierra. Así que las plumas es clave en ellos. Obviamente que también, como los mamíferos marinos, tienen una capa de grasa debajo de la piel, que también ayuda a la protección térmica, y ellos también tienen otras adaptaciones, como por ejemplo la forma de las aletas, aplanadas y alargadas para poder nadar a grandes velocidades en el mar, y eso se combina con las patas palmeadas que tienen. Entre los dedos hay una membrana interdigital que funciona sería como el timón, da la dirección en el mar hacia donde ellos quieren ir. Las plumas ellos siempre las mantienen. Cuando ustedes ven que ellos se están acicalando con el pico, es porque se están pasando un aceite que tienen en la glándula oropigia, justo en la cola, no sé si ven ahí el circulito. Ellos necesitan mantenerse las plumas para que no pierdan justamente esa impermeabilidad, porque se van deteriorando con la sal y con el sol. Por eso también realizan la muda, ¿no?, una vez al año, que después vamos a hablar sobre eso. Y algo también interesante, arriba del ojo tienen una glándula de sal, que también la tienen otras aves marinas, que todo el exceso de sal que ellos ingieren con la dieta, o con el agua, porque beben agua de mar, la eliminan a través de esa glándula y sale a través de la narina un líquido muy concentrado en sal. Bueno, los pingüinos viven en el hemisferio sur, como saben, pero están, digamos, en los 4 continentes, y viven tanto en islas como también en las costas, ¿no?
es muy interesante poder ver, por ejemplo, están en los países, en Argentina, en Chile, en Perú y en Ecuador. Esta isla que está bien al norte es la isla de Galápagos, es una zona tropical. Después están en islas subantárticas, en Sudáfrica, Namibia, ¿sí?, en el continente africano, y también están en Australia y en Nueva Zelanda. O sea que habitan en una variedad de ambientes muy amplia, ¿no? Uno siempre a veces los asocia al hielo, porque bueno, las películas también más taquilleras, como La Marcha de los Pingüinos, o como Happy Feet, transmite eso, pero en verdad ellos viven, por ejemplo, este es un pichón de pingüino de Humboldt, que lo podemos observar en el desierto, en Perú, nidificando entre cactus, por ejemplo. Este es el pingüino de Galápagos, que es una de las especies más raras hoy en día. Bueno, después vamos a hablar un poquito sobre eso, pero está en peligro de extinción, hay solamente 1.500 parejas, 2.000, y este pingüino tiene la particularidad que en las Islas Galápagos nidifica en cuevas de origen volcánico, de lava, ¿sí? También tenemos los pingüinos de Fiordland, que no sé si los habrán visto, pero estos están en Nueva Zelanda, en la foto digo, ¿no? Están como muy escondidos. Realmente, bueno, lo que me comenta Poppy, que es el presidente de esta organización, quien fundó Global Penguin Society, en los censos que hacen ellos en Nueva Zelanda, es muy difícil poder realizarlo justamente porque ellos nidifican en bosques muy frondosos, abajo de la vegetación, de las plantas, y es muy difícil encontrarlos. Pero bueno, yo no me hubiera imaginado, por ejemplo, ver un pingüino en el bosque, ¿no? Y los pingüinos, si bien, como estábamos hablando, ellos habitan en diferentes ambientes, tienen algo en común, todos son indicadores de la salud de los océanos, nos dicen qué es lo que está pasando en el océano, ¿no? Que para mí eso es algo sumamente valioso, ¿no? Porque nos cuentan en el momento, son muy sensibles a los cambios que ocurren en el ambiente. Y el 55% de las 18 especies que hay en el mundo, en los últimos 30 años, 14 fueron recalificadas a un estado de conservación más severo, ¿sí? Y de esas 18 especies, 55% tienen la categoría de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza como en peligro de extinción o vulnerable, ¿no? Acá tenemos las 5 primeras que están en peligro de extinción, entre ellas tenemos, bueno, pingüino de ojos amarillos, el pingüino de Galápagos, por ejemplo, que vimos recién. También tenemos otras 5 que están en categoría de vulnerable, que hay varias de ellas que son el grupo de los pingüinos crestados. Luego tenemos estas 3, en las cuales está incluido el pingüino de Magallanes, que están cercanos a la amenaza. Y las últimas 5 tienen preocupación menor, ¿no? No tiene grave problema de conservación. Bien. Los plantean en amenaza tanto un poquito tardía. Bueno, lo que les estaba comentando es que los pingüinos tienen amenazas tanto en mar como en tierra. En el mar, las principales amenazas son el cambio climático, la contaminación por hidrocarburos, petróleo puntualmente. Este pingüino, hace 150 años, había una colonia ahí. Pero bueno, lo utilizaban y lo mataron para poder extraer aceite, con el surgimiento de la industria lobera también, que bueno, hicieron una gran matanza de lobos marinos para el mismo fin, ¿no? Cuestión que hará 20 años volvió a aparecer en la zona, pero ¿qué pasa? Había ciertos inconvenientes, por ejemplo, los dueños de las tierras los vendían en estas cajas a $200 a barcos que atracaban enfrente a la bahía, y se los exportaban y se los vendían ilegalmente al mercado asiático para coleccionistas de zoológicos privados, ¿no? Entonces ahí comenzó GPS a trabajar en esta zona para poder
ordenar un poco la actividad, hablar con los dueños primero del lugar, explicarles un poco la situación y hacerles ver también que hay otra forma también, por ejemplo, de que ellos puedan desarrollar en la zona un turismo sustentable con el ambiente, un turismo amigable, como quien dice, y comenzamos a trabajar en el desarrollo del plan de manejo del Parque Pingüino Rey. En el 2011 se creó este parque, el Parque Pingüino Rey, y en ese momento, sí, había 150 individuos, y poco a poco está creciendo la colonia, ¿no? Y el tema es que, bueno, hay que trabajar mucho también en varios aspectos. Uno de ellos es qué pasa con los pingüinos cuando se van al mar. Por eso se les colocó transmisores satelitales para poder obtener los lugares. Este es un mapa de área inútil, para poder obtener los lugares donde ellos se alimentan principalmente. Entonces, de ahí se puede inferir si esas zonas se solapan o no con pesquerías, y se puede aplicar un plan de manejo realmente útil para que el gobierno pueda cuidar a la especie, ¿no? Hoy en día el Parque Pingüino Rey está también muy difundido en el exterior, tiene mucho turismo extranjero también. Y algo importante es acompañar estas actividades con educación. Nosotros tenemos un programa educativo muy sólido, en donde nuestra principal actividad es brindar charlas en las escuelas acerca de los pingüinos, los problemas de conservación que tienen, y luego llevamos a los chicos a la pingüinera, para que ellos los conozcan y ellos mismos sean los que los valoren en un futuro, ¿no? También en Puerto Madryn y en la provincia de Chubut tenemos varias ciudades donde podemos organizar visitas a las pingüineras, no solamente lo hacemos en Chile. Bien, A mí me gracias a... Sí. Si los colores que estaban en el mapa indican algo, ¿qué es lo que indican? Que había puntitos Estos colores amarillos. son solamente 3 pingüinos distintos. Se hizo el estudio con más pingüinos, pero solamente se tomaron estos 3 en la temporada reproductiva para ver bien qué zonas utilizaban dentro de la bahía, ¿no? Esto está cerca de, bueno, Punta Arenas y Porvenir. La ciudad de Porvenir creo que está muy por acá, y Punta Arenas está del otro lado. Y se conecta con el Estrecho Magallanes. Y otra pregunta que dejaron por ahí es, ¿cuál es el predador natural o qué predadores naturales tiene el pingüino de Magallanes? Bien, ahora esa pregunta es interesante, cuando mi idea es después contarles sobre Magallanes un poquito más, y si me llevo a olvidar, Lau, volvémela a recordar y la hablamos ahí más adelante. Bien, otro proyecto que tenemos es con un pingüino crestado, con el pingüino de Fiordland, que vive en Nueva Zelanda, que se sabe muy poco sobre esta especie, y solamente hay 3.000 parejas reproductivas. También colocamos transmisores satelitales para ver dónde se alimentan en el mar, y para poder saber más sobre ellos, y lo que se pudo observar es que una vez que terminan la temporada reproductiva, viajan casi 2.500 kilómetros de distancia desde la pingüinera, y en un viaje de alimentación que casi dura 6.000 kilómetros, porque entre idas y vueltas cubre más o menos ese recorrido, lo cual es sumamente sorprendente, porque no se sabía casi nada de esta especie, y ayudó también a que GPS pudiera trabajar con el gobierno de Nueva Zelanda, y hoy en día están trabajando juntos para poder crear un área marina protegida, que es sumamente importante y clave para poder conservar la especie, ¿no? En Argentina, bueno, seguramente habrán escuchado, hace pocos años ya estamos del mar argentino, el 10% ya logramos que sea área marina protegida, lo cual es clave y es indispensable para poder conservar las especies que viven en el mar. Tengo una pregunta. Sí, Te lo iba a hacer yo y alguien justo la acaba de escribir también. ¿Cómo es que se coloca, cómo es ese dispositivo que se coloca el transmisor? Y sí, que se veía ahí, es eso rojo que se veía atrás, ¿no es cierto? sí. Es un transmisor que se, digamos, adhiere a las plumas con un pegamento resistente al agua,
pero se recupera cuando el pingüino vuelve al nido, ¿sí? Son dispositivos costosos que normalmente se usan en la temporada reproductiva, y como el pingüino tiene la particularidad de que es fiel al nido, uno puede recuperarlo en el mismo lugar. Tienen muchos de ellos tecnología GPS y también miden otros datos, como por ejemplo profundidad de buceo, temperatura del agua, salinidad y demás. Eso también son datos interesantes. ¿Alguna otra pregunta, Lau? ¿Es fácil de colocar? ¿Y son dóciles ellos? ¿Es fácil acercarse? ¿Cómo es el proceso? Mira, yo sinceramente nunca coloqué uno, pero por lo que el Poppy, el investigador de la ONG, me comenta, no es complejo colocarlos. Obviamente tiene que tener todos los recaudos cuando uno trabaja manipulando a los pingüinos, porque los picotazos pueden ser, pueden dañar, entonces siempre hay que trabajar de 2 personas, ¿sí? Y algunos de ellos se pierden también porque se despegan en el mar. Eso también a veces ocurre. Bueno, ya estamos con las preguntas. Bien. Los pingüinos de Magallanes tienen algunos primos, son parientes que son muy similares. De hecho, bueno, es el africano, el de Humboldt y el de Galápagos, ¿no? El pingüino de Magallanes se confunde bastante con el de africano, pero fíjense que el africano tiene solo una banda negra en el cuello. Esa es una principal diferencia rápida para poder distinguirlos. Luego el pingüino de Humboldt también tiene una banda negra, pero también se caracteriza por tener en la base del pico un crecimiento de carnes, ¿sí? Piel que crece, y se puede observar a simple vista cuando realmente está en la base del pico. Y el pingüino de Galápagos también tiene 2 bandas, pero la primera es muy sutil, entonces es muy difícil verla, ¿sí? Esas son algunas de las diferencias. También el pingüino de Magallanes tiene la cabeza mucho más pronunciada hacia atrás, y el pingüino de Galápagos tiene el pico más fino y más largo, por ejemplo. Pero bueno, son para el que los ve capaz por primera vez, es bastante fácil confundirlos. De hecho, con Poppy siempre nos reímos porque hay una anécdota en el aeropuerto de Trelew. Hicieron, bueno, todo gráficas de la fauna del lugar, y hicieron una muy linda del pingüino de Magallanes, pero en verdad no pusieron al pingüino de Magallanes, pusieron al pingüino de africano. Entonces Poppy les mandó un mail avisándole a la provincia de que, bueno, de que había habido un error, de que por favor lo corrijan, qué sé yo. No, obviamente nunca lo sacaron, y no pudo con su ingenio, y una vez que pasó por el aeropuerto de Trelew, con un marcador, le hizo la segunda banda que le falta, así que si pasan algún día por el aeropuerto, presten atención, ya tienen un dato ahí para saber y curiosear. Bueno, el pingüino de Magallanes. Este es un mapa que nos muestra su distribución tanto en temporada no reproductiva, que son las líneas rojitas que podemos ver. Se distribuye desde el sur de Brasil, toda la costa de la Patagonia, Islas Malvinas, y también todo el norte de Chile, perdón, toda la costa de Chile hasta el norte. Rara vez algunos también llegan hasta Perú. Y las estrellitas nos marcan toda la distribución reproductiva, o sea que esta igual estrellita está desactualizada porque en Río Negro, en Complejo Islote Lobos, surgió una colonia hace un par de años, de hecho también GPS trabajó en el plan de manejo, es muy nuevita, así que comienza la distribución reproductiva comienza en Río Negro, en el Complejo Islote Lobos. Luego sí, nidifican hasta Cabo de Hornos, y bueno, toda la costa de Chile, ¿no? De hecho, en la parte sur de Chile, en Puyehue, no sé si escucharon hablar, ahí es como que se mezclan las 2 especies. Uno cuando va puede encontrar nidificando pingüino de Humboldt y pingüino de Magallanes. Es como justo el límite de la distribución de ambas especies. Es interesante eso. Bien.
Y la población del pingüino de Magallanes aproximadamente ronda entre 1,5 millones de parejas reproductivas. Hay 65 colonias en Argentina, 41 en Islas Malvinas y 31 en Chile. Las más importantes de la Argentina actualmente es San Lorenzo, con 200.000 parejas reproductivas, el último censo en el 2017, y luego le sigue Punta Tombo, con 140.000 parejas reproductivas. Años atrás, Tombo era la más grande de esta especie, pero está disminuyendo porque la población del pingüino Magallanes se está distribuyendo hacia el norte, con esto mismo que les contaba recién, que hay una colonia nueva también en Islote Lobos, en Río Negro. Entonces las poblaciones del norte, como por ejemplo San Lorenzo, están aumentando en cantidad, las colonias, perdón. Bien, y bueno, los pingüinos llegan a la Patagonia en septiembre. Esto es un breve resumen de su ciclo anual reproductivo. Los empezamos a ver en la costa de la Patagonia en fin de agosto, ya los podemos ver. Primero llegan los machos, porque bueno, ellos acomodan los nidos, defienden su territorio. Es muy común cuando vamos principios de septiembre o fines de agosto verlos ensangrentados en el pico, porque ellos pelean mucho activamente para poder defender su nido. Luego llegan las hembras, como saben, son animales que son fieles a su nido, siempre vuelven al mismo nido. Después vamos a hablar un poquito sobre eso, pero son monógamos. Y realizan viajes, una vez que digamos que se produce la puesta de los 2 huevos, ellos ponen 2 huevos, se turnan en la incubación y realizan viajes de alimentación. La puesta ocurre en octubre, como pueden ver acá, mediados de octubre, y los incuban durante aproximadamente 40 días. Mediados de noviembre ya podemos observar a los pichones, y también siguen realizando estos viajes de alimentación en turnos, ¿sí? Nunca dejan al pichón solo en el nido, ni al huevo solo, porque bueno, justamente una de las preguntas que hicieron eran los predadores. En tierra tenemos predadores de huevos, como por ejemplo el peludo, como por ejemplo también algunas aves marinas, como el escuba y la gaviota. Realmente acechan todo el tiempo la colonia, y uno puede verlos volando muy cerca de los nidos, cosa de que algún adulto se descuide, ellos se alimentan de huevos o pichones. Luego tenemos los petreles, que es otras aves marinas. Es más común verlos alimentándose de los pichones que recién se independizan y que se van al mar por primera vez. Es muy común a los petreles viéndolos alimentarse de ellos. Y después podemos tener también los zorros, que se alimentan de los adultos, principalmente de pingüinos de Magallanes, o algún puma también puede haber atacado la colonia, hay registros de eso. En el mar tenemos otros tipos de predadores, como por ejemplo los elefantes marinos y los lobos marinos, que se alimentan de los pingüinos, como también las orcas, ¿sí? Son los predadores tope, ¿no? Y algo interesante también, para los que no lo sabían, esta coloración del pingüino, que es su espalda negra y su vientre blanco, es una estrategia que les sirve para poder evitar los predadores, ¿no? Ya que si algún predador está por encima de ellos, se camufla con el fondo marino, o a su vez, si necesita escapar de algún predador o que está por debajo de ellos, su vientre blanco se camufla y se confunde con la luz del sol, ¿no? Del ambiente. Son estrategias que comparte, como por ejemplo también la orca tiene la misma coloración, ¿no? Bueno, eso era con respecto a los predadores. Una vez que los pichones comienzan a hacerse grandes, al principio demandan mucho alimento, y luego, cuando empiezan a independizarse del nido, los podemos observar en la playa en grupos, ¿sí? Ya, como vamos a ver en otros gráficos, los turnos de alimentación son más espaciados, y aproximadamente en febrero o marzo mudan, ¿sí? Se les caen sus plumas, tanto a pichones como a adultos, y se van al mar, como recién les contaba, hasta el sur de Brasil, en su viaje de migración, persiguiendo a la anchoita, que es la presa principal.
Previo a irse a ese viaje de migración, antes de la muda, los adultos hacen un viaje de alimentación cortito, porque ellos van a pasar en muda unos 20 días en la Tierra, sin poder tocar el mar. Entonces necesitan tener reservas de energía, ¿no? Y algo también interesante, si alguna vez van a la pingüinera y observan algún pingüino que no tiene las dos bandas negras y que tiene su espalda oscura negra y su vientre blanco, ese puede ser un pichón de hasta 1 año de edad. Después del año de edad, ya adquieren esa coloración del adulto, capaz en algunos más pronunciada, en otros no, pero ya se les nota la doble banda, y más marcado también el color negro de las plumas, ¿no? Mismo también el color del iris del ojo, a medida que van creciendo y se van haciendo adultos, se les va oscureciendo, o sea que uno puede saber también si un pingüino es joven o no, porque su ojo, su iris es muy clarito cuando son jóvenes, ¿no? Juveniles. Bien, ellos son monógamos, como recién les comentaba, son fieles al nido, y la edad más o menos de reproducción en las hembras es de 4 o 5 años y en machos de 5 a 7. Estudios de Punta Tombo muestran que una pareja estuvo unida por 17 años, o sea que son muy fieles, ¿sí? Bastante fieles, pero existen los divorcios también. Generalmente es más probable que una hembra abandone el nido si, por ejemplo, falla su ciclo, su intento reproductivo, si no deja descendencia, es más probable que la hembra al año siguiente busque otro macho. Esas son algunas de las principales causas de separación de parejas, ¿no? Bien, y algo interesante que les quería mostrar, este es un mapa de individuos que se les colocó transmisor satelital en Punta Tombo, donde muestran que dentro de la temporada reproductiva, la distancia de sus viajes de alimentación también cambian, ¿sí? Cuando están en la etapa de incubación, se alimentan casi, como pueden ver, hasta frente a la costa sur, ¿no? De Buenos Aires, acá. O sea que nada, hacen viajes de alimentación bastante extensos. Luego, cuando los pichones son chiquitos, necesitan más demanda y más frecuencia. Entonces se alimentan cerca, ¿sí?, de Punta Tombo, o como mucho Península Valdés. Hay algún que otro individuo solo que apareció acá, que se fue al Talud, por ejemplo, pero está concentrado todo más cerca de la pingüinera. Y cuando los pichones son más grandes, otra vez empiezan a haber viajes de alimentación un poco más largos, ¿no? Esto es muy importante porque uno cuando desarrolla un plan de manejo también puede saber dentro de la temporada reproductiva dónde hay que profundizar los esfuerzos de conservación, ¿no? Y también otros estudios mostraron que los viajes de alimentación, con el éxito reproductivo, ¿sí?, la cantidad de pichones que salen exitosos por nido, disminuye a medida que sus viajes de alimentación de los adultos aumentan, ¿no? O sea que eso también es importante a considerarlo. Toda esta información gracias a los transmisores satelitales que les colocan, ¿no? Y bueno, es la historia que a mí me gusta, como para ir cerrando, es la historia del Pedral. Es una pingüinera muy nuevita, que surgió en el 2008, acá les voy a hacer un círculo, queda cerca de Punta Ninfa, seguramente habrán escuchado, estará a 70 kilómetros de Madryn, más hacia el sur, y es una colonia que está en una etapa crítica porque se está formando, ¿sí? Generalmente cuando surgen colonias nuevas, son juveniles de otras colonias, ¿sí?, que expulsan a esos juveniles, como por ejemplo Punta Tombo, ¿sí? Juveniles de Punta Tombo puede ser que hayan sido los que colonizan, ¿sí?, nuevas pingüineras. Y en esta pingüinera del 2008 había 6 parejas, ¿sí? 2008, o sea que, nada, muy nuevita, 11 años, 12. Lo que pasa es que esta zona, cuando se descubrió ese inicio de la colonia, esta zona era realmente un caos. Era abierta al público, había cuatriciclos, la gente iba a pescar, y usaba cuatriciclos que iban y venían por la costa, o iba a pasar su fin de semana y llevaban mascotas, y los perros destruían los nidos o mataban a los pichones. Mismo también la basura que dejaron en el lugar, realmente generaba
una contaminación muy importante y genera hoy en día, como les voy a contar, ¿no? Entonces, era clave, bueno, esta es una foto del Pedral, por ejemplo, un pingüino que encontramos hace poco, lo que les contaba de la contaminación por plásticos, ¿sí? El tema de los plásticos es realmente serio en el océano, porque no solo puede producir esto, que un pingüino se atore o se enmalle en un resto de red de pesca o demás, sino también los plásticos se van fragmentando y se convierten en microplásticos, y el pingüino lo ingiere con su dieta. Cuando se come una anchoita o un pejerrey, el microplástico ya entró en la cadena alimentaria a través de las algas o de otros invertebrados, y también hasta llega a nuestra cadena alimentaria, ¿no? Hasta a nuestra mesa. Entonces por eso es importante también ser conscientes de la cantidad de plástico que consumimos y que generamos, ¿no? Otros estudios han observado, abriendo los pingüinos, estudios que se han hecho en Uruguay, se han observado también el estómago de los pingüinos dañado, porque a veces el fragmento de plástico que tragan tiene forma punzante y puede dañar el estómago, o también generar obstrucciones internas, ¿sí? En las vías respiratorias o en el estómago. Es muy común también encontrarlos con la tanza de monofilamento de pesca, enganchadas en las patas o en el pico, lo cual, bueno, es realmente muy triste. ¿Qué pasa? Así como estaba la colonia, no iba a prosperar. Los pingüinos, si realmente no ven un lugar que pueda llegar a ser beneficioso, no prospera, no crece. Entonces era clave poder trabajar. Esta es una foto de Poppy, el presidente de la organización, quien fundó Global Penguin Society en el 2009, y trabajó muy, muy de cerca con los dueños del lugar, y también con la provincia, ¿no? Para poder declararlo en el 2011 Refugio Natural de Vida Silvestre. Hoy en día se está desarrollando una actividad turística en el lugar, tuvimos que cerrar el lugar porque, bueno, hay otros accesos, desde Punta Ninfa se puede llegar, pero por lo menos el acceso más directo a la colonia, que es el Pedral, hoy en día uno puede ir a visitarlo, pero se está desarrollando la actividad turística, ¿no? Para regular un poco el tema de todo el disturbio que había en el lugar. Gracias a eso, bueno, ahora les voy a contar sobre esto. Gracias a eso, la colonia, yo les conté que en el 2008 tenía 6 parejas, y el último censo que hicimos el año pasado, en el 2019, 2.600 parejas, o sea que está creciendo muchísimo. Y algo muy interesante es que se alimentan a 25 kilómetros de ahí, mientras que en Punta Tombo se alimentan a 170 kilómetros. O sea que el alimento lo tienen ahí, van, digamos, nadan hacia adentro del golfo. Lo tienen ahí, digamos, cerquita, y bueno, lo cual indica que es algo muy positivo para que la colonia crezca, ¿no? Bueno, hay una actividad que realizamos que se llama Limpiando la Casa de los Pingüinos. Todos los años llevamos a adolescentes, a chicos de escuelas, a la comunidad, a todo el que se quiera sumar, a limpiar la playa. Porque esta foto de arriba, si bien no está muy nítida, pero bueno, pueden observar, esto es Pedral. Esto fue en el 2015. Al estar cerca de la desembocadura del Golfo, toda la basura que anda dando vuelta en el Golfo, por las corrientes marinas y los vientos, va terminando en estas playas, ¿no? Y se va acumulando no solo la basura doméstica que dejamos nosotros, sino también los cajones de pesca. Es un problema gravísimo que también tenemos. Y bueno, si bien todos los años lo mantenemos, hay que tomar medidas para realmente poder mitigar el problema de raíz, ¿no? Uno de ellos nosotros estamos haciendo, no con las pesquerías, sino estamos trabajando con los balnearios de Puerto Madryn, haciendo campañas de concientización para reducir el uso de plásticos descartables. Ahí ya de 5 hay 4 balnearios que se adhirieron y no entregan más vasos plásticos y sorbete, ¿no? Que es un granito de arena que ayuda, pero también el foco es la concientización en la comunidad, porque arrancamos con el vaso y con la pajita y después terminamos con otras cosas, ¿no? Y la gente que va a tomarse un día de recreación a alguna playa del Golfo, ya es consciente que no debe dejar su basura y demás cuestiones también, ¿no? Como por ejemplo. Lo cual es un trabajo que realizamos
arduamente, pero estamos teniendo nuestros éxitos. La Pingüinera está limpia, y la ciudad cada vez entiende más de toda esta movida, ¿no? Bueno, esta es una fotito del Pedral, ya con 2.600 parejas. Y el último trabajo que Poppy y su señora, Laura, que también trabaja con él, porque ambos son investigadores del CENPAT, del Centro Nacional Patagónico, es la creación de la Reserva de Biosfera Patagonia Azul. No sé si habrán escuchado. Ellos trabajaron con la provincia para proponer a la UNESCO este proyecto, que fue aprobado en el 2015, para que tengan una idea. Este es un recorte de la zona de la provincia de Chubut, y para que tengan una idea, es la reserva más grande de biosfera que tenemos en la Argentina. Tiene aproximadamente 3 millones de hectáreas, y va desde su límite oeste, que es la ruta nacional, hasta aproximadamente 24 millas hacia adentro del mar, son como casi 40 kilómetros, y en su longitud, aproximadamente comienza en la misma latitud que el dique Florentino Ameghino, y se extiende hasta Comodoro. O sea que si uno viaja algún día por la ruta 3, más o menos, desde pasando Rawson hasta Comodoro, todo lo que está a su izquierda va a ser reserva de biosfera, para que tengan una idea de cómo más o menos es la distribución. Bueno, y ahí se encuentra el 40% de la población global de pingüino de Magallanes, ¿no? Tenemos una de las pingüineras más grandes, que es Punta Tombo, protege a 20 colonias. Este 40% aproximadamente es 500.000 parejas, lo cual no solo se protege, algo importante, que no solo se protege al pingüino de Magallanes, también es una zona con mucha biodiversidad. También hay muchas aves marinas, mamíferos marinas y terrestres, y el objetivo de esta reserva es obviamente la conservación de la biodiversidad y el desarrollo económico y social, pero que sea sustentable con el ambiente, ¿no? También se cuida mucho el patrimonio cultural en este tipo de reservas. Y por último, estamos trabajando en la creación del área marina protegida en Punta Tombo. Me olvidé también algo importante. En el Pedral también hicimos la propuesta de la creación de un área marina protegida en Ninfas, toda esa zona que recién les mostré en el mapa. Vamos a ver, estamos ahí en el desarrollo del plan de manejo. El de Punta Tombo ya lo propusimos, gracias a la información de los viajes de alimentación que se obtuvieron de los individuos que se colocó el transmisor satelital, y se pudo implementar esta zona porque el plan de manejo que existía en Tombo protegía mucho todo lo que era la parte terrestre, pero estaba muy déficit de todo lo que es la protección en el mar, ¿no? Entonces se modificó y se hizo esta nueva propuesta a la provincia, que fue aprobada y que hoy en día estamos trabajando para que se implemente. Bueno, quería agradecerles a todos, y si necesitan, obviamente, quieren profundizar, siempre es bueno recordar la web nuestra, www.globalpenguinsociety.org. Ahí hay una ficha de especies muy interesante, si quieren profundizar en alguna de otras especies. También pueden bajar material educativo, como este libro, o como el póster que tengo atrás mío, que está en formato PDF. Y bueno, muchísimas gracias por haberme invitado, Laura, obviamente. No sé si hay algunas preguntas, si alguien tiene alguna duda. Acá tenemos de todos, comentarios, preguntas. Mónica cuenta que ella estuvo en el Pedral el año pasado y que pudo ver un poco esto que vos estás diciendo, de los cajones plásticos que tiran los barcos, y que también los vio en Bahía de Camarones, y pingüinos viviendo adentro de los cajones. Sí, sí, hay fotos de la península, hay una playa, creo que se llama Punta Morro, Playa Morro, que estuvo en las redes sociales también dando vuelta, y que es terrible la cantidad que... Bueno, pero ¿qué se hizo? Se limpió, la provincia agarró, destinó plata, se limpió, lo cual es bueno, pero es como todo, ¿no? Yo creo que hay que dar un paso más y poder regularlo, ¿no? Hay organizaciones que están trabajando un poquito más fino en todo lo que es
el descarte de los plásticos de la industria pesquera, como el Instituto de Conservación de Ballenas, no sé si les habrán contado en su otra charla, ellos están trabajando mucho en eso, lo cual es muy positivo. Son cambios que llevan tiempo Seguro. y que engloban muchas áreas distintas, y bueno, lo bueno es que la gente lo vea y que se tome conciencia y que el trabajo que ustedes hacen de a poco va logrando pasitos, 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 y eso es esperanzador, obviamente. Seguro, sí. Sí, sí, concientizar siempre, siempre es bueno. Acá me preguntan, a ver, esperen porque están escribiendo todos a la vez ahora y se me corren las preguntas. Primero preguntaban si las distintas especies conviven o se cruzan en algún momento, y si es así, ¿cómo es esa convivencia? Y si los de Punta Arenas, preguntaban acá, son territoriales. Bien. Yo por lo que sé puntualmente es lo que cuando visité Puñihuil me informé un poco más de esto, puntualmente sobre el pingüino de Magallanes y sobre el pingüino de Humboldt, ¿no? Que recién les comenté que podían llegar a convivir en la misma colonia y pueden llegar a reproducirse también. La explicación de esto es principalmente porque tienen una especiación muy reciente, ¿sí? Los pingüinos que vemos hoy en día, bueno, las especies que vimos hoy en día, relativamente en el tiempo surgieron hace poco. Entonces, puede llegar que algunas que estén muy emparentadas, como el caso de Humboldt y Magallanes, en los territorios donde se superponen, puede llegar a ocurrir una reproducción así entre especies, ¿sí? Desconozco de otras especies, sinceramente. Bueno, preguntan también por qué es que ese grupo se corrió más al norte, que habías comentado en una parte de la presentación, si se sabe por qué es. El pingüino la distribución del pingüino de El pingüino de Magallanes, sí. Magallanes. Sí, los estudios que se vienen realizando de censos y marcaje en los viajes de alimentación y demás, se observa que todo se está corriendo hacia el norte. Se cree, porque la realidad es que no hay estudios a largo plazo que puedan comprobar algo, pero se cree que el patrón de alimentación está cambiando. La distribución de la alimentación en el océano está cambiando. Y es posible que las presas de ellos estén también yéndose más hacia el norte, ¿no? Puede ser eso una de las razones. ¿Y en qué fecha se hace la limpieza? Preguntan. Acá hay alguien que quiere ir. Están todos invitados, seguro. Generalmente la hacemos antes de que lleguen los pingüinos, igual cuando la hacemos ya hay algunos, pero antes de que se asienten los nidos, ¿sí? La hacemos principios de septiembre, generalmente. 10, Somos 12, por voluntarios. ahí. Hay varios que yo también Genial, quiero que estén, así genial, que somos buenísimo. voluntarios. Podemos armar un viaje a ayudar a Luján a hacer la limpieza de la casa de los pingüinos. Sí, ¿Cuánto sería vive un buenísimo. pingüino? El pingüino de Magallanes en libertad vive aproximadamente 35 años, son longevos, muy longevos. Las especies más grandes viven un poquito menos, pero el Magallanes es un ave que sí, es una ave marina. Y preguntan si hay enfermedades endémicas para los pingüinos. Cautiverio llevan unos Perdón, te interrumpí porque se cortó y pensé años, que que no estabas hablando. obviamente. Bueno, en este libro, Mensajeros del Mar, menciona que hay una nueva enfermedad en el pingüino de Magallanes que se descubrió hace un par de años. No tengo acá una foto para mostrarles, pero los pichones, el problema que tienen es que crecen, pero no crecen sus plumas, ¿sí? Es como que tienen un crecimiento tardío de las plumas. En algunos casos salen las plumas cuando ya son más grandes y en otros casos no. No se sabe mucho sobre eso, pero bueno, es una enfermedad nueva que se encontró en esta especie, en el pingüino de Magallanes, y la foto, si la muestro desde acá no la van a ver, pero a ver, probamos, no sé si se ve algo ahí. Este es un pichón, ven que tiene la cabeza con plumas y todo el cuerpo casi desnudo.
que bueno, es algo que se observó, ¿no? Reciente. Y preguntan si hay algún trabajo en conjunto con los ingleses sobre las Malvinas, sobre pingüinos. Mira, nosotros, bueno, yo no les conté mucho en esta charla, pero Global Penguin Society trabaja mucho a nivel internacional. En las Islas Malvinas no tenemos ningún proyecto en conjunto, pero bueno, Poppy trabaja apoyando otros proyectos de investigación. De hecho, bueno, él creó el grupo especialista de pingüinos de la Unión Internacional para la Conservación, y también organiza cada 3 años el Congreso Internacional de Pingüinos, donde es el principal, digamos, sponsor y organizador, donde se invitan a muchos científicos y de ahí se apoya también a distintos proyectos, ¿no? Pero en Malvinas, por lo que sé, puedo averiguar, pero por lo que sé no tenemos ninguno. ¿Y qué pasa cuando uno de los dos pingüinos de la pareja muere? Preguntan acá. Cuando muere, bueno, depende también el tiempo que quede digamos, el tiempo que quede para reproducir del pingüino que queda, ¿no? Si es un pingüino joven, pueden formar pareja nuevamente, porque de hecho, como yo les comenté, son súper fieles, pero también existen los divorcios, existen las nuevas parejas. Lo que ellos no hacen es cuando falla la temporada reproductiva, por ejemplo, pierden el nido, no reponen nidos, ¿sí? Si falla su nido, ya está, la temporada reproductiva está perdida. Pero si se les desmorona un nido, por ejemplo, lo reconstruyen, la pareja lo reconstruye al año siguiente, por ejemplo, para poder volver a reproducir juntos. La verdad que es muy interesante esto de la fidelidad que ellos tienen, y también del cortejo, ¿no? De la vocalización. Ellos se reconocen por los sonidos de vocalización, no solo entre parejas, sino también la de los pichones. Porque imagínate, y vos estás ahí en la colonia y es un constante ruido, vos no podés, ¿cómo hacen para reconocerse? Y no, ellos ahí firmes. Sí, es muy, muy interesante estos comportamientos de comunicación que tienen, ¿no? Y a ver, espera que miro. Si hacen acciones de protección específicos o cuidado sobre los pichones, por estos peligros que vos mencionabas, como capaz hace con las tortugas, ¿no? Que se agarra a los bebés y se las protege hasta que alcanzan cierto desarrollo. No, nosotros estamos haciendo hoy en día el monitoreo del Pedral, de San Lorenzo también, pero puntualmente lo único que hacemos es medir el éxito reproductivo de cada pareja, ¿no? Hacemos el seguimiento de la pareja, pero con el pichón, más que el marcado del anillo, para poder estudiar la dinámica poblacional, gracias a eso, no les conté sobre eso, pero generalmente se pone, cuando el pichón se independiza del nido, se le pone un anillo metálico con un número de identificación en la aleta izquierda. Ese es un anillo que va a llevar de por vida. Generalmente la aleta es lo que primero crece en el pichón. Es más, cuando vos los ves parecen como hasta deformes porque es chiquitito y la aleta grande, pero es lo primero que crece y ya queda ese tamaño. Después varía muy poco siendo adulto. Entonces se anilla la aleta y gracias a eso uno puede, digamos, ver si ese individuo después reproduce en otra colonia o no, ¿no? Pero también sirve para saber la edad, demás, cuando uno lo vuelve a identificar al individuo. Bueno, gracias a eso se supo que 17 años estuvieron juntos. Y bueno, se monitorea el nido, se mide el nido. ¿Hola? ¿Escuchás ahí, Lau? ¿Me escuchan? Sí. Sí, se entrecortó un poquito y por eso me quedé esperando, perdón. ¿Y la relación de pareja es todo el tiempo o solo durante esa etapa de reproducción? Los pingüinos son muy sociables, pero cuando dejan la colonia, cada uno hace su propia vida, ¿no? Uno los puede ver en el mar,
pero no necesariamente está el pichón justo al adulto, ni la pareja junta, no, para nada. Cada uno va por su lado, pero siempre en grupo. Es raro ver algún que otro pingüino suelto, siempre andan en grupo porque, bueno, también debe ser una estrategia para poder alimentarse, ¿no? Ubicar los cardúmenes y demás. Después, a la temporada siguiente, se vuelven a encontrar en el nido. Y los pichones no necesariamente vuelven a la misma colonia, sí una vez que empiezan a reproducirse. Si hay algún juvenil que hace un intento reproductivo en una colonia, vuelve a la misma, pero no necesariamente a la natal, a donde él nació, ¿sí? ¿Se entiende eso? Si no, bueno, no habría dispersión, ¿no? Entre otras colonias. No harían nuevas colonias tampoco. Tal cual, tal cual. Y Lorena dice que ella estuvo en Punta Tombo una vez y vio peleas entre pingüinos. Y si sabes por qué podría ser, si es por el territorio. Claro, o sea, puede haber peleas entre machos o peleas también entre las hembras, pero es más común y son más intensas y más sangrientas entre los machos. Y es muy común verlo eso cuando se empieza a sentar la colonia, ¿sí? Principios de septiembre, después baja el nivel de las hormonas reproductivas y están tranquilos, ya no pelean más, se dedican a incubar, y es muy común ver que los machos se pelean por el nido, por defender el nido, ¿no? Para que otro que se lo quiera sacar, obviamente no ocurra y lo defienden. Y algo interesante también que se observó, hay algunos juveniles que funcionan como niñeras. O sea, lo que observamos, no hay nada publicado sobre esto, es simplemente una observación personal de los investigadores. Cuando, bueno, están en la pingüinera, se puede observar una hembra quizás que esté en el nido, y un juvenil cuidando o asistiendo la protección del nido, ¿sí? Ahora, inmediatamente cuando llega el adulto, que realmente es el dueño de esa pareja y de ese nido, que forman, se retira, sin peleas y sin nada, como que son cosas, digamos, que códigos que entre ellos se entienden, y es muy interesante porque nosotros le decimos los baby sisters, porque están ahí asistiendo el cuidado del huevo del pichón, ¿no? Qué bárbaro. Pregunta Sabrina si hay dimorfismo sexual, qué sé yo, diferencias de tamaño, por ejemplo. Es muy sutil, de hecho, Poppy subió en nuestras redes sociales en Instagram, no hace mucho, un videíto donde justamente explica eso. La diferencia principal que uno puede observar está en, bueno, que tienen una cabeza más grande los machos, comparada con las hembras, y el pico es más largo y más alto, ¿sí? Esa es la única diferencia que se puede a simple vista o midiendo poder identificar, bueno, de una pareja, uno es macho y el otro hembra. Porque la coloración y eso es exactamente la misma, ¿no? Y acá preguntan si recomendás algún libro o estudio para saber más sobre los pingüinos. Sí, recomiendo el libro que escribió Poppy con otros 50 investigadores, que es un libro que abarca todas las especies, habla de todas las especies, pero de una manera muy llevadera, es un libro muy fácil de leer y muy interesante, se llama Historia Pingüinos, Pingüinos, Historia Natural. Está en la web también. Ok. Bueno, te vamos a hacer una pregunta y te vamos a dejar ir porque yo te digo que tengo experiencia en charlas y empiezan a venir las preguntas y no nos vamos nunca. No hay problema. Este libro, antes que me olvide, perdón, Sí. lo escribió Pablo Borboroglu y Dee Borsman. ¿Sí? Dee Borsman, seguramente la escucharon nombrar, es la investigadora que está en Punta Tombo hace más de 30 años estudiando los pingüinos de Magallanes. Y se puede comprar ahí en la web. Podés consultar en la web en qué librerías está disponible. Yo sé que en Buenos Aires se vende, y acá en Madrid también se vende, así que hay ciertas librerías específicas que lo tienen. Buenísimo. Y Mariano pregunta si en el caso de la pérdida de uno de los individuos de la pareja o de los dos, ¿qué pasa con los huevos? O si los adopta otra pareja, o los pichones, o si quedan ahí a la deriva. En el caso que se... Hola.
Ahora sí, no te escuchaba más yo. No sé los No, porque demás. ¿me podés volver a repetir la pregunta? Justo se me cortó un poquito la conexión. Si en el caso de que uno de los dos individuos de la pareja o los dos les pase Sí, algo, ¿qué pasa con los huevos y los pichones? ¿Si los adopta otra pareja o si quedan ahí? bien. Hay, digamos, observaciones que han hecho con el pingüino de Humboldt, que lo que se observó es que hay nidos que están muy cerca de otros, ¿sí? Cuando ellos nidifican, capaz abajo de un arbusto o de un cactus, está un nido muy cerca del otro. Y lo que se observó es que un nido había perdido uno de los huevos, el nido vecino también, pero después al nido vecino los adultos también lo abandonaron. Entonces, el nido que tenía un solo pichón, porque ya se le había muerto, se había roto un huevo, adoptó al pichón que le quedaba del nido de al lado. ¿Se entiende? Eso se observó, ¿no? No hay ningún estudio tampoco que hable sobre eso, pero sí adoptan, depende de la situación, obviamente, pueden adoptar los pichones de otra pareja. Y Silvia También pide si puedo influye, repetir. perdón, Perdón. no, que lo que quería aclarar es que eso está muy ligado también a la disponibilidad de alimento. Hay años muy malos donde los pingüinos vienen flacos y es muy difícil que eso ocurra, ¿no? Está muy ligado a eso. Silvia pide si podés repetir la especie de pingüino que mencionaste en la vegetación. Ese es el pingüino de Fiordland, el que nosotros estamos estudiando en Nueva Zelanda. Si entran en la web, en las fichas de especies, lo pueden encontrar con ese nombre, con pingüino de Fiordland. Bueno, yo obviamente te quiero agradecer un montón, estuvo buenísimo, re interesante, tenemos un montón de preguntas porque obviamente abarca un montón de cosas, ¿no? Entonces uno empieza a pensar en preguntas nuevas, pero bueno, chicos, vayan a la web, igual la vamos a volver a publicar cuando publiquemos las fotos de esta charla, y ahí iba a decir algo y me olvidé. Sí, que si nos querés contar si hay alguna forma Sí. en la que se pueda colaborar, cómo es el tema de si en la web tienen para colaborar o para el trabajo que ustedes hacen, cómo consiguen los fondos para hacer su labor. Bien. Sí, nosotros en la web hay un link que obviamente se pueden recibir donaciones. Nosotros hoy en día estamos trabajando también mucho con premios que nos han dado, trabajamos mucho, por ejemplo, lo que es la parte educativa. Tuvimos el apoyo varios años de Disney Conservation Fund, ellos apoyan programas educativos en todo el mundo, y gracias a eso pudimos sostener nuestro programa educativo también en el tiempo, ¿no? Desarrollar material educativo también, porque aparte nos interesa la difusión en el público internacional de chicos, porque muchos viven muy lejos, ¿no? Obviamente, los pingüinos están en el hemisferio sur, y dicen, ¿cómo podemos hacer? ¿Cómo podemos ayudar? Y quieren saber más. Entonces está bueno generar material digital, hoy en día, ya que estamos con toda la movida digital, para también concientizar a todas las personas, ¿no? Poder llegar a todo el público. Y bueno, hay muchas acciones concretas de todos los días que podemos hacer para beneficiar a los pingüinos, ¿no? Y a las aves que viven en el mar. Y les vuelvo a recomendar el librito ese de que escribió Pablo Borboroglu y Di Borman, porque realmente es muy interesante cómo aborda también los problemas de conservación, y de una manera muy didáctica para leer. Ahí escribieron, para los que no han entrado al chat, en el chat está escrito el nombre del libro, con la editorial y todo, y los autores para que los que lo quieran conseguir. Bueno, todos te Sí. re agradecen, después igual te voy a mandar el chat Bueno, para que... gracias a ustedes también, y cuando ande por Madrid no duden en escribirnos, y podemos ir al Pedral. Yo quiero ir a bucear también, así que me sumo Buenísimo, hacemos a todo. comunidad. Sí, claro. Así que, bueno, genial, y espero que haya sido útil la información que brindé. Sí, fue Muy linda excelente. charla, Luján, Brilla Brilla. De todo, excelente, Gracias. sos una genia, muy interesante, muy claro, todos
elogios sobre la charla, así que la pasamos muy bien, espero que todos la hayan pasado bien. Y nada, te quiero agradecer otra vez porque siempre digo lo mismo cuando termino estas charlas. Buenísimo. Me parece genial que haya gente trabajando en esto, me parece súper importante esto que decís de la educación. No hay otra forma, me parece, de trabajar para la conservación, me parece un laburo genial, súper, súper importante, y a la vez que también se toman el trabajo de darnos estas charlas y de contarnos, porque bueno, es necesario llegar a toda la gente. Nosotros nos pasa lo mismo con otros animales, ¿no? No sé, yo soy fanática de los tiburones, digo, y llegar a la gente y explicarlo, entonces se toman el tiempo de enseñarnos todo esto y me parece fantástico, así que te súper, súper agradezco. Buenísimo, siempre con gusto, es nuestro trabajo, es como una misión que tenemos, nos encanta contar lo que hacemos, contar sobre los pingüinos, y también siempre dar un mensaje positivo, ¿no? Porque a veces uno en la charla, bueno, aborda un montón de problemas de conservación, pero el mensaje siempre final es que se pueden hacer cosas para revertir nuestras acciones, ¿no? Así que, bueno, están todos invitados a poder aportar nuestro granito de arena. Bueno, muchas gracias a todos. Eso. Si quieren abrir los micrófonos y saludar, saluden. Los silenciamos para que se escuche. Feliz, gracias. Hola. Gracias. Gracias. Estuvo buenísima. Sí. Bueno, buenísimo. Genial, Lu. Y muy interesante. Gracias. Ahí está Soledad Martínez, mi compañera. Trabajamos juntas en el programa educativo, con toda la actividad en jardines y escuelas. Qué lindo lo de los jardines. Sí, bueno, el programa de los jardines justamente comenzamos con Sole el año pasado, y hay mucha demanda, mucha demanda. Nos contactan las profesoras porque quieren que vayamos, que le contemos a los chicos, y llevemos nuestros peluches, porque obviamente tenemos material acorde para la edad. Claro. Y realmente, bueno, es muy gratificante cuando te reciben con tanta calidez, y la devolución de los niños, los dibujos, las cosas que nos dicen, que nos comentan, es alucinante. Disculpame, Luján, ¿lo hacen solamente en Madrid en eso, o lo hacen en el resto en otros lugares? Que yo sé, Buenos Aires, algo generante. Bien, mira, el programa educativo comenzó en el 2012, y nosotros todos los años tratamos de focalizar nuestros esfuerzos en las ciudades que están cercanas a las pingüineras. Por ejemplo, en Camarones llevamos a los niños a visitar la pingüinera de Cabo Dos Bahías, Madryn, Trelew. Hay proyectos para Puerto Deseado también, porque ahí está el pingüino de penacho amarillo, en la isla Pingüino. Pero también tenemos, digamos, la buena predisposición para poder, por ejemplo, brindar charlas virtualmente a Buenos Aires, escuelas que nos han contactado recientemente, con todo este auge de la virtualidad, tenemos toda la predisposición para poder llegar también a escuelas de otras provincias, y ni hablar si vienen a Madryn, poder acompañarlos a una visita a la pingüinera para contarles más de cerca nuestro trabajo y las cosas sobre los pingüinos y demás. Siempre que me contacta alguna escuela compartimos material digital que tenemos, así que sí, es lindo también poder llegar a otras provincias, ¿no? Sí, en la web pueden contactarnos, sí. Iba a preguntar si estaban dando visitas virtuales así, o charlas virtuales, en escuelas de diferentes partes. Sí, hay un mail en la página web que es educacion@globalpenguinsociety.com, y pueden escribirnos ahí y solicitar alguna charla, y se puede coordinar. Hace poco dimos con Sole una para la Escuela de los Robles en Buenos Aires, que salió muy, muy linda. Buenísimo. Dale, te voy a contactar. Buenísimo. Bueno, nosotros estamos un poco crecidos, pero la próxima vez que vayamos a Madryn vamos a querer ir a visitar la pingüinera. Obviamente. Pedral es hermoso, están todos bienvenidos, sí. Y ni hablar si vienen para la limpieza, hacemos las dos cosas juntas, claro. Miramos los pingüinos y buenísimo. Les mando un beso a todos, gracias nuevamente, Luján. Un beso a ustedes, un beso a ustedes. Gracias.
Chao, La verdad que es chao. muy interesante. Un saludo.